Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de una de las obras más enigmáticas y fascinantes de la literatura del siglo XIX. Barleby el escribiente. Yo tengo esta edición de aquí, de Austral, que me la han prestado. Son apenas 110 páginas, me lo leí en tres días. La verdad que fue una lectura súper amena. Y a primera vista he de decir que este libro parece que es un simple relato de un oficinista, pero en realidad se esconde una reflexión profunda sobre la soledad, la desconexión y la resistencia frente a un mundo que nos exige encajar. He de decir que este autor, Herman Melville, es más conocido principalmente por su obra de Moby Dick, que yo no la he leído, pero Barleby se ha convertido en una de sus obras más influyentes. Voy a hablar un poco sobre el autor. Fue un escritor estadounidense. Su vida fue marcada sobre todo por viajes que hizo en barco, según he leído y tengo entendido. Su éxito inicial creo que fue debido a la obra de Moby Dick y luego quedó en el olvido durante un tiempo. Barleby se autopublicó por primera vez en el 1850 o por ahí en una revista. La obra se sitúa en Wall Street, que es el centro del capitalismo, en el momento en el que está en auge sobre todo, y hay oficinas, todo se reduce a rutina, etc. Y sobre todo la obra yo creo que es una crítica a la burocracia y al trabajo mecánico que reduce al ser humano a una simple pieza sin alma, por así decir. El narrador es un abogado de Wall Street, como he dicho, que empieza presentando a sus trabajadores, a sus empleados, que cada uno tiene sus peculiaridades, y ve necesario contratar a una persona más y contrata a Barleby, que es un escribiente, que es su trabajo principal. Poco a poco Barleby empieza a negarse de forma un poco sutil a ciertas tareas con su famosa frase, que no hago spoiler porque es que ya lo dice al principio, y además ya sabéis que mis vídeos al final tienen spoiler porque hago resumen y un poco de análisis. Su famosa frase de preferiría no hacerlo. Entonces, ante esa negativa, el narrador queda totalmente descolocado. Este hombre, que es abogado, está desconcertado, no sabe qué hacer, porque a cada petición que le hace de tienes que llevarme esto a tal sitio, tienes que hacer esta tarea, Barleby lo único que responde es preferiría no hacerlo, a cualquier cosa. Y esto altera un poco la rutina que hay dentro de la oficina y toda la armonía que hay. Y la historia se desarrolla desde entonces alrededor de este rechazo que da Barleby. Como bien he dicho que la historia se desarrolla alrededor de la negativa que hace Barleby, aparte de ser un rechazo hacia las peticiones que el narrador hace, esto le genera mucho misterio y mucha intriga, porque podría haberlo despedido desde un principio y no lo hace. Está también como enganchado a saber qué le pasa a Barleby, por qué contesta siempre lo mismo. Entonces, toda la trama, toda la historia sucede a partir de ese momento. Hay como una desconexión laboral, porque Barleby refleja
a un trabajador que está atrapado en un sistema, como os iba diciendo, que me he vuelto a quedar sin espacio en el móvil y he perdido un poco el hilillo. Los temas principales son la desconexión laboral que hay, la resistencia pasiva de Barleby, porque su frase es o parece ser un acto de rebeldía muy silenciosa contra la lógica de la productividad. Luego la soledad y el vacío existencial, porque Barleby es un símbolo de quienes no encuentran un lugar en la sociedad, y el narrador también un poquito como espejo, porque el abogado representa al observador incapaz de comprender todo lo que ocurre, porque no logra entender por qué Barleby actúa de esta forma, por qué se niega. O sea, llega a tal punto que decide cambiar la oficina de sitio, esa la cierra y se va a otro lugar, porque en cierto punto del libro dice que le despide. Barleby le responde: preferiría no hacerlo, porque a todo responde la misma frase. Como iba diciendo, a cualquier cosa, Barleby en sus 13 responde lo mismo. Entonces, como ante el despido no se va, y más cosas que suceden, que tampoco voy a desvelarlo absolutamente todo, decide dejar esa oficina y abrir otra en otro lugar. Barleby no se va de la oficina, vive ahí, llegando a molestar a las personas que en el edificio, de aquella forma, y la policía va en búsqueda del narrador y le dice que como él es la última persona que ha tratado con él, que tiene que hacer algo para sacarlo de allí, porque se niega a salir del edificio. Todo preferiría no hacerlo. Al final Barleby, desgraciadamente, termina en la cárcel y fallece porque deja de comer. Y yo creo que lo que le pasa a Barleby, al menos mi interpretación a nivel psicológico, yo creo que tiene una depresión o un profundo cansancio vital, también con un poco... No me voy a atrever a decir más nada. Yo creo que algún tipo de enfermedad hay que no le permite adaptarse a esa circunstancia de tener que trabajar y existir en el mundo. Yo he leído en otras fuentes que ha inspirado a filósofos y escritores como otros artistas contemporáneos esta obra, y yo creo que en la actualidad todos en algún momento hemos deseado decir preferiría no hacerlo ante obligaciones que nos pesan mucho. Así que la verdad que esta frase a mí se me ha quedado grabada, se me ha quedado bastante marcada, y quizá deberíamos de usarla algunas veces. No como Barleby, obviamente, pero quizá no tendríamos que ceder siempre en todo. No digo que yo sea una persona que cede en todo, como hablo para todo el mundo. La conclusión es que Barleby es un relato muy breve, pero lleno de muchas capas que tienen su significado, y yo creo que me ha transmitido mucho, me ha parecido también muy entrañable, un personaje muy incomprendido por los que están a su alrededor, porque todo este tipo de personas que las hay, yo qué sé, desde depresión a ansiedad. Hay personas que tienen depresión, ansiedad sería enfermedad, luego está el autismo y todas estas cosas que no son enfermedad, que son más bien una condición o un carácter, una forma de ser.
y este tipo de personas suelen estar muy incomprendidas ante un mundo que se exige ser extrovertido y ser normal. Y entonces yo creo, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Decidme en comentarios si vosotros habéis leído esta obra, si la conocíais. Me gustaría saber qué opináis respecto al significado de su negativa, del preferiría no hacerlo, y cuál es sobre todo eso, vuestra interpretación ante la interpretación que yo acabo de dar y hacer vuestras reflexiones. Yo os leo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos pronto. ¡Chao!